Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 las Islas Canarias. Regresamos. Nos queda todavía una hora del Espacio en Blanco para tratar algunos enigmas y algunos misterios de los que aquí nos gustan. Teléfono de llamada gratuita sigue abierto, 900-137-137, y eBlanco Radio en Facebook y en Twitter, nuestras redes sociales. No os perdáis la segunda hora, ese estudio que vamos a hacer sobre esas misteriosas manos, y ahora junto a nuestros dos primeros invitados vamos a tratar de sacar conclusiones. Decís que se asemeja mucho este fenómeno al de visitantes de dormitorio y al de extraterrestres. ¿Cómo distinguirlos? ¿Es el mismo fenómeno que está repitiendo? Se asemejan con otro los nombre? protocolos, los hechos, lo que sucede. Vamos a ver, nosotros, Jesús y yo, que tenemos otro tipo de teorías basadas en la formación de las leyendas modernas actualmente, cómo nace el folclore en formación actual, sostenemos o lo hemos defendido, y estamos incluso, creo que el futuro acabaremos publicando algo sobre ello, que las cuestiones se ajustan a una especie de protocolo. Hay un protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación que está muy reflejado en las leyendas de una manera muy clara, además es muy similar, por ejemplo, en el entorno cultural nuestro, que es Europa Occidental, de una manera muy similar en todos los países europeos. Incluso yo les tendría más, yo diría que en todos los países de la órbita cristiana occidental, no solamente la nuestra, sino también de, por ejemplo, ortodoxos y demás, donde es un mundo muy parecido. Y como los encuentros son muy similares, parecen obedecer a algún tipo de comunicación que tiene establecida una especie de teatrillo, y sobre ese teatrillo se desarrolla una escena. Y esa escena, que parece como muy provocada y muy clara, lo único que ha hecho es que ha ido adaptándose a nuestra forma de pensar. Se va como modificando, de manera que la imagen del observador, del punto de vista del observador humano, se va adaptando a lo que él sería capaz de pensar de lo que él llamaría una frontera mágica. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los platillos volantes de Adamski de los años 20 estaban llenos de tornillos gordos, como los antiguos vagones de metro. Los de ahora prácticamente parecen luz. Dice, bueno, han mejorado mucho su tecnología en 20 años. No, es que la nuestra les ha pasado. Con lo cual hay que readaptar la imaginación para que sea garantizado que es algo mejor o superior. Bueno, el concepto mejor o superior desde el punto de vista tecnológico no existía en el siglo XIV, XV, XIII o XII, con lo cual era un entorno mágico de otro tipo. Pero la comunicación se producía en los mismos términos, exactamente igual. Entonces, por eso es por lo que nosotros hicimos incidencia en eso. Sí, son fenómenos muy parecidos. Hay un documento del siglo XIV que hace Alonso de Valladolid en Castilla, en tiempos de Alfonso XI, donde trata de proteger a las gentes del reino de las acechanzas de las hadas malvadas de los bosques, de los brujos y brujas. Y cita un ejemplo, es decir, cuando determinado tipo de brujos, es decir, entran en las casas de las personas para llevárselas a grutas de luz, donde las someten a extrañas operaciones o a extrañas acciones. Es una abducción de manual. Sin embargo, está reflejada en un entorno cultural distinto, con lo cual la proyección que se tiene de ella es diferente. Entonces, esto es lo que nosotros vimos claramente que había de similitud entre las leyendas modernas y las antiguas. Incluso es curioso porque el propio observador humano era capaz de distinguirlo. Por ejemplo, cuando a Walter Benz, a William Yeats. A William Yeats le dicen no quieras saber demasiado sobre nosotros, las propias hadas, o cuando a Walter Benz las hadas en Bretaña les cuentan en los pueblos que las hadas comunican a la gente que se están yendo de los bosques porque se aproxima un siglo invisible, un siglo tremendo, el 20. Qué curioso. Los hay en todas las partes del mundo, el mundo árabe, en Oriente también. Exactamente. Sí, es una tradición universal. Eso es lo que hace pensar, hombre, la gente lo puede negar de una forma rotunda y se queda tan pancho, ¿no? Pero claro, si somos un poco rigurosos y tenemos documentación sobre la mesa, te das cuenta que esta creencia es universal en todas las culturas, tanto islámicas, cristianas, judías, budistas, en todas. Incluso paganas, ateas. ¿Por qué? Porque siempre se ha creído que la naturaleza estaba viva y que las miriadas de criaturas que poblaban los árboles, los lagos, las fuentes, pues eran este tipo de seres a los que tenías que congraciar si no querías tener percances. Entonces, claro, eso es un denominador común. Es una creencia universal
cambian los nombres, y luego, cuando decíamos eso, cómo distinguir, que preguntabas tú antes, si es una aparición extraterrestre, si es una aparición fantasmal, es una aparición duendil, muchas veces por los actos les conoceréis. El protocolo que decía Carlos es que para entrar en nuestra realidad necesitan ajustarse a unas condiciones, ¿no? Unas condiciones energéticas, vamos a llamarlas. Entonces, pero ¿cómo sabes luego quién es el que se manifiesta? Un duende nunca te va a dar un mensaje. Nunca da mensaje. Jamás. El duende lo que hace es eso, divertirse, Transmisores de jugar. nada. Un alma en pena, un fantasma, sí te va a dar un mensaje normalmente relacionado con algo que no terminó de hacer en vida. Y si es un ser de otras dimensiones, te va a dar otro mensaje, posiblemente apocalíptico, posiblemente angélico, etcétera. Pero la forma de inmiscuirse en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro espacio-tiempo, es muy parecida. Son entidades daimónicas, utilizando la palabra daimón, como lo utilizaban los griegos, es decir, seres que están muy vinculados a ciertas personas para transmitirles un determinado mensaje. Y ese mensaje es lo que nos da la naturaleza de santidad. Entonces, atentos, porque los visitantes de dormitorio son muy parecidos a los íncubos o son muy parecidos a los duendes, pero no quiere decir que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque una de las características que decíamos al principio es que se pueden transformar en lo que quieran, nos pueden engañar. Fíjate, una discusión que hubo en la Edad Media es que cuando se aparecía la Virgen o se aparecía San Miguel, la duda era si realmente era la Virgen o era San Miguel, o era una entidad demoníaca que aparentaba ser la Virgen o San Miguel. Entonces era muy complicado. ¿Por qué? Porque la actuación proteica que tienen estos tipos de seres lo que hacen es engañarte. Pero los que no te engañan te dan un mensaje. Y ese mensaje, si luego se puede comprobar si es verdad, es lo que te da la idea de que realmente lo que te intentan transmitir es algo positivo para tu momento presente. Y ahí es donde distingues si es un duende, si es un hada o es un ser de otras naturalezas. Por sus obras lo conoceréis. Quiero terminar con un fragmento de una película que se llama Las Crónicas de Spiderwick. La que acaba de citar Jesús. Sí. No te atrevas a leer este libro. Querido lector, pronto descubrirás que hay criaturas fantásticas que habitan entre nosotros. ¿Por qué no puedo verte? Podemos elegir mostrarte lo que queremos enseñarte. Pero te lo advierto, unos pocos son sinceramente muy de temer. ¡Ah! ¡Has cogido el libro! Puse una nota en la portada. ¿Es que no sabes leer? Están por todas partes, trasgos, trolls, duendes. Tenéis que creerme. Es imposible. ¡Eres un mentiroso! Mantén el libro a salvo del ogro. ¿Ogro? Dame el libro. Pues él lo decía, un montón de seres que parecen el imaginario, y si no quieres complicarte la vida, no te atrevas a leerte este libro de los duendes, reeditado 25 años después con nueva información. Gracias a los dos, que no pase otros 25 años para... Bueno, si queréis volver a sacar otra cosa dentro de 25 años... Bueno, sí. ya sabes, Miguel, que tenemos otros temas también, o sea que no solo nos hemos dedicado a los duendes, lo que pasa es que es curioso que nos recuerda un poco, es como un déjà vu, que hace 25 años estuvimos prácticamente todas las entrevistas eran de duendes y ahora también todas las entrevistas son de duendes, pero entre medias ya sabes que hablamos de arqueología, hablamos de la iglesia, hablamos de apariciones de otro tipo de cosas. Forma de contacto con vosotros, contigo, Carlos. En mi página web, carloscanales.net. ¿Tienes Face o Twitter? Sí, tengo Facebook, cuando me busque también salgo ahí. Vale. Parece. ¿Jesús? Yo no tengo página web, pero bueno, a través del Facebook se me puede localizar, tanto en la página personal como la profesional, y por supuesto pues cada semana en la Escóbula de la Brújula. Enhorabuena a los dos, también a Ricardo Sánchez, que no le hemos nombrado, que hace unas ilustraciones increíbles, un libro editado por DAF también, qué bien que editen libros tan bonitos. Gracias, nos seguimos viendo, será un placer volver a estar con vosotros. Gracias, Miguel. Gracias. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Vamos con informaciones de las próximas citas del misterio. La próxima en Barcelona, días 22, 23 y 24 de junio. Josep Guijarro, su presentador, está esta noche con nosotros. Buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Miguel. Se está preparando una buena, ¿no? Segundo Congreso Internacional de Ufología en Barcelona. Así es, la segunda edición de este Congreso Mundial. La primera tuvo lugar el año pasado en un lugar mágico que conoces bien, que fue la montaña de Montserrat. Quedó un buen sabor de boca y los organizadores, ya constituidos como We Are Love, Somos Amor, se han atrevido a esta segunda edición que va a tener pues a personajes muy relevantes, como no podía ser de otra forma, pues como pueden ser Eric von Däniken. Eric von Däniken viene a España. Sí, va a estar en España. Yo creo que desde el 92 no ha pisado nuestro país. Es, por lo tanto, una buena oportunidad, sobre todo después de las muchas series televisivas a las que estamos acostumbrados a verle, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido con sus libros, hemos crecido con sus libros y también con sus teorías, que para muchos seguirán siendo muy imaginativas, pero siempre tienen ese pozo de incógnita y de verdad, ¿no? Han abierto muchas puertas. Y hay otra serie de personajes importantes en el mundo de los ovnis, ¿verdad? Así es. Por destacar algunos, te citaría, por ejemplo, a Stephen Bassett, que es director del Paradigm Research Group, una iniciativa que se creó en 1996 pues para acabar con el secreto de los ovnis a nivel gubernamental. Este hombre, que es abogado de profesión y ha participado en proyectos como el Disclosure Project, ha llevado a cabo muchas iniciativas para convencer desde astronautas a políticos, a militares, a que dieran su testimonio, a que abrieran al mundo los archivos. Y también es cierto, él está dentro de esa tendencia nueva dentro de la ufología que se llama exopolítica y que de alguna manera ya da por sentado que esos contactos a nivel gubernamental se han llegado a producir y nos va a traer también pues información al respecto. Perfecto. Y después vamos a tener muchos contactados. Dime, alguno de ellos rápido y damos información. Pues mira, podemos hablar de Sixto Paz Wells, podemos hablar de Matías Di Stefano y podemos hablar de la propia Helen, que es una organizadora del Congreso, que estará esos días 22, 23 y 24 de junio en el Hotel Alimara de Barcelona, que es donde se van a albergar estas conferencias, en las que, entre otros, estás tú también, Miguel. Como siempre, encantado de recibirte. John de Sousa también veo por aquí, aparte de Sixto Paz. John de Sousa, por cierto, ya que lo mencionas, muy interesante, porque este hombre fue agente del FBI, de los que tienen acceso a información clasificada, y parece que va a traer informaciones muy relevantes en lo concerniente a las investigaciones OVNI en Estados Unidos. Y ya sabes que lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo. Días 22, 23 y 24 de junio de este año, dentro de nada ya. Forma de contacto, si nuestros oyentes quieren más información, página web. Pues hay una página web que es de ufologyworldcongress.com, y quienes prefieran el método tradicional, que es el teléfono, les pueden proporcionar el 93... Espera que apunto, 93... 118... ¿Sí? 5168, repito, de ufologyworldcongress.com o 93-118-5168. Ahí está la cita, nueva cita con el misterio, 22 y 23 y 24 de junio de 2018 en Barcelona. 24 de junio, que si me lo permites, ya sabes, se cumple el 71 aniversario de la era moderna de los ovnis. Hasta en eso es mágica la Sí, cosa. señor, aparecerán, bueno, solo faltaría que aparecieran. Fuerte abrazo, Josep, te veo prontito. Un abrazote. Nos vemos pronto, gracias. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, os llamo desde Asunción, Paraguay. Soy Ramón de Madrid. Estoy viviendo aquí y me encanta. Os sigo aquí y allá. Seguid así. Un abrazo.
3:20, 2:20 las Islas Canarias. Seguimos en directo y seguimos con más misterios. Tras esa introducción, os la ofrecemos y saludamos a nuestra siguiente invitada. Viajamos una vez más hasta el principio de nuestra historia como especie humana. Y allí, en aquellos tiempos, nos encontramos con un extraño enigma, el de las manos pintadas en las paredes de las cuevas. Después de caminar un centenar de metros por una pasarela, es un gran impacto descubrir esas extrañas manos que parecen calcadas en la roca. Manos y más manos, manos superpuestas por todos lados, una curiosa expresión humana. Pero no sé si son de alegría o de angustia. Hay un misterio en todo eso. El misterio de las pinturas de manos. La representación de las manos en negativo es una práctica llamativamente habitual entre los artistas de las cuevas prehistóricas. Las conjeturas sobre su significado incluyen que representaba las manos sanadoras del chamán de la tribu. Se decía que era un hecho artístico por sí mismo, o que era la huella del paso por la vida de quienes la imprimían, y junto con la de sus ancestros simbolizaban sus árboles genealógicos. Más allá de las hipótesis al respecto, el verdadero significado de las representaciones de las manos en negativo es aún un misterio. Esta noche trataremos de desvelarlo con la ayuda de nuestra invitada. Invitada a la que ya saludamos, Lourdes Gómez Martín. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Miguel. Gracias por dejarme vivir otra noche mágica de radio. Un placer que estés aquí con nosotros. Chulo ha sido estar con Carlos y con Jesús, ¿eh? Muy bonito, porque además los tres formáis parte de mis recuerdos más bonitos con el misterio, y gracias a conversaciones como la que habéis tenido, pues yo me dedico a esto. Qué bien. Eres periodista, ¿verdad? Sí. ¿Trabajas en Extremadura? Sí. Has hecho una serie de misterios extraños, ¿no? Sí, bueno, allí en Extremadura tengo secciones de radio en la casa, y también he hecho cosas de crónica negra. He presentado un programa en Canal Extremadura escrito en el aire sobre esa cuestión. Ya, ¿y ahora sigues haciendo también cosas en televisión? Sí, también. Vale, si queréis verla, ahí está. Llevamos un tiempo, no sé por qué, detrás de esta extraña historia de las pinturas rupestres, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, perdón. El otro día hablábamos de, bueno, nuevas hipótesis que había, y la primera es que se ha descubierto que no la hacían los... Cuéntame. Pues son mucho más antiguas de lo que se piensa, ¿no? Exacto, Miguel, es un hallazgo que cambia por completo un paradigma, una idea que teníamos de que nosotros, el Homo sapiens, fue el primero en hacer arte, en tener esa capacidad simbólica para plasmar este tipo de cosas en las paredes de las cuevas. El descubrimiento ha sido fascinante, se publicó hace muy pocos meses en la revista Science, y la base del asunto es que se ha descubierto que las pinturas más antiguas del mundo se encuentran en la península ibérica, y que por su antigüedad solo pudieron haber sido hechas por los neandertales, porque en esa época todavía el Homo sapiens no había salido de África. Eso, Lourdes, cambia totalmente la historia tal y como la conocemos, ¿no? Cambia la historia y la idea que teníamos de los neandertales, que eran pues seres atrasados con respecto a nosotros, toscos, burdos, brutos, ¿no? Y que si hacían algo de este tipo era por imitación nuestra, y quién sabe si a lo mejor fue al revés. De hecho, así es. Te cuento, Miguel, que las tres pinturas que refleja el estudio están en la cueva de Maltravieso en Cáceres, una mano en negativo, en la cueva de los Ardales en Málaga, que son unas estalagmitas decoradas con pigmento rojo, y en la cueva de La Pasiega en Cantabria una figura con forma de escalera. Esas tres son
las pinturas que se han podido datar por el método uranio-torio, unas concreciones de calcita que hay sobre la pintura, y lo que han datado es la calcita. Por lo tanto, la pintura que hay debajo es anterior, más antigua, ¿no? Muchísimo más. La más antigua de todas es esa mano en negativo de Maltravieso. Son 66.700 años de antigüedad como mínimo, y estamos hablando de que el Homo sapiens llega de África hace 40.000 años. Imagínate, más de 20.000 años antes los neandertales, porque eran los únicos que estaban en esta parte de Europa y en concreto en nuestra península, estaban pintando las paredes de las cuevas. Unos seres, según el estudio que hay por aquí, que también se decoraban a sí mismos, ¿no? No eran tan brutos como nos parecían, ¿no? Sino que se ponían plumas, se ponían pendientes. Efectivamente, tenían desarrollado esa capacidad, y de hecho se pensaba que era muy difícil que ellos no hubieran hecho arte. Lo que pasa es que no había una prueba fehaciente como ahora sí la hay. Se sabe que los neandertales efectivamente se decoraban el cuerpo con pigmento rojo, lucían plumas, pendientes, enterraban a sus muertos también muchísimo antes de la llegada del Homo sapiens, por los enterramientos que se han encontrado en Francia, incluso muy curioso, algunos de un niño de 3 años de edad enterrado con todo su ritual, bueno, pues para proteger ese cuerpo, algo que hasta hace poco tiempo era impensable, y de hecho así ocurría. Y eso que se decía, se pensaba que bueno, pues trataban mal los neandertales a sus niños, no les cuidaban. Fíjate, esto demuestra todo lo contrario. También se han hecho descubrimientos recientes que nos cambian ese paradigma, no solo esto de las manos, incluso en la cueva del Sidrón, en el norte de España, se descubrió en una placa dental neandertal. ¿En una placa dental? Sí, en una parte de los dientes que ellos masticaban corteza de álamo, que tiene ácido salicílico, es decir, sabían que podían calmar el dolor con estos elementos, y que su dieta no eran carnívoros solo, sino que se alimentaban por muchas plantas que además cocinaban. Todo esto ha hecho que en los últimos años pues cambiemos esa idea que había de los neandertales, y este estudio ya de las manos pues es alucinante. El arte más antiguo lo hicieron ellos. Se piensa que quizá esa capacidad simbólica pudo haber nacido en un ancestro común entre Homo sapiens y neandertales. Qué curioso. 3:28, hay más todavía. 2:28 en las Islas Canarias, más cosas que queremos contaros. Monty, ¿cómo iba la cuña? Nada, muy fácil. Ellos están jugando a las 7:30 y antes de llegar se plantan. Es como viajan. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Bueno, en realidad viajamos sembrando. Para una cuña que nos hacen nos dejan plantados. Sábados y domingos a las 4 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Pues si no les gusta, que siembren rosas. Rosas en el mar. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Lourdes Gómez, ahora Martín, hablando de un misterio que nos llama la atención desde hace tiempo. La cueva se llama Maltravieso, y además está, Miguel, fíjate qué curioso, en pleno casco urbano de Cáceres. ¿Qué me dices, sí? ¿Cáceres? En Cáceres ciudad, en la avenida Cervantes. Esta cueva se descubre en los años 50 por casualidad. En Cáceres hay una zona de calerizo, en concreto esa zona se estaba explotando para sacar cal, y por una explosión, por error de un barreno, se encuentra una de las entradas a esta cueva en 1951. No se descubrieron primero las pinturas rupestres, lo que aparecen son unos cráneos, uno de ellos trepanados, que causó bastante impresión en aquella época, y justo 5 años después Callejo Serrano, el investigador principal de Maltravieso, encuentra esas pinturas rupestres. Déjame decirte que la cueva de Maltravieso, y sabemos que las manos se dan en el arte rupestre de todos los continentes, pero la cueva de Maltravieso es una de las más numerosas, si no la más, que tiene más de 70 manos. Qué curioso. ¿Se puede visitar? No es visitable porque desde los años 50 hasta ahora ha sufrido un gran maltrato esas pinturas al haber estado expuesta en pleno casco urbano. Imagínate, Miguel, se perdieron muchas cosas, sí, y se maltrataron mucho las pinturas. Vale. Si lo tuvieran en otros países sería la que habrían montado, ¿verdad? Pues sí, hay un centro de interpretación, la verdad, demos ese toquecito desde aquí ya un poquito anticuado, teniendo en cuenta
que es lo más antiguo que conocemos como arte. Está en pleno corazón de Cáceres y yo creo que es hora de que, por favor, gracias a este estudio, pues se ponga en valor. Vale, poner en valor esa serie de cosas. Se puede visitar ese centro de interpretación gratuitamente, ¿no? Sí. Vale, vamos con el tema de las manos. ¿Por qué manos? Decíamos aquí en esta introducción que quizá era, bueno, la mano del chamán, que quizá fuera una forma de dejar ahí el árbol genealógico. ¿Por qué manos? Muchísimo. Y aparte es que salen en todas las cuevas de todo el mundo, ¿no? En todas las cuevas de todos los continentes es un motivo muy representado. Parece ser que es lo que les hace tomar constancia de su existencia, de su identidad, empezar a convertirse en lo que somos, ¿no? En seres humanos que pensamos y que nos damos cuenta que existimos y por eso dejamos ahí la mano. Pero hay muchísimas teorías, Miguel. Por ejemplo, se han encontrado manos como si fueran un aviso cerca de pozos profundos, como diciendo, cuidado. Hay peligro. También se han encontrado este tipo de manos asociadas a marcar un territorio, una determinada tribu o pueblo para identificarse a sí misma. Se ha hablado también, por supuesto, de rituales chamánicos. Y ahora, si quieres, hablamos de esas supuestas amputaciones porque está relacionado con esto, con ritos de paso de la niñez a la edad adulta. Y también es muy curioso Henry Braille, el francés que comenzó a poner en valor todo el arte rupestre en la península hace justo 100 años. Él pensaba, porque vio muchas manos pintadas cerca de bisontes y demás, que podría tratarse de una ayuda para la caza, que si tú ponías la mano de alguna manera estás tratando de coger a ese animal. Y tengamos en cuenta que el motivo ha seguido siendo utilizado y de hecho sigue en la actualidad. No nos olvidemos que hay tribus en Papúa Nueva Guinea que siguen haciendo este tipo de rituales. En Oceanía se disecaban las manos de tus antepasados para adquirir esa fuerza, la sanación a través de las manos por todas las terminaciones nerviosas que hay en esta parte del cuerpo. Y sobre todo también pensar, Miguel, que para ellos las manos eran todo. Cazaban, recolectaban, todo con ellas. Entonces es el primer símbolo de la humanidad. Jesús Callejo nos contaba el otro día, nos desvelaba que quizá, según las nuevas investigaciones, fueran las mujeres las pintoras, las creadoras de esas manos, porque eran chiquititas, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Se han analizado biométricamente muchas de esas manos y por las formas angulosas que tienen y por la distancia de alguno de los dedos se ha descubierto que la mayoría de esas pinturas son manos femeninas. Por lo tanto, quizá también nos tenemos que empezar a plantear si las artistas de la prehistoria eran ellas y si esas manos son un rito femenino de paso, como decíamos, de la niñez a la adultez. Y sobre todo también rituales de curación. Se piensa que a lo mejor plasmaban estas manos en las cuevas porque ellos pensaban, quizá, que en las paredes habitaban los espíritus y podían entrar en contacto con el más allá y a través de esas manos dejaban una impronta de sí mismos y podían hacer esas peticiones a la divinidad. ¿Y por qué pintadas de rojo siempre o hay diferentes colores? Hay diferentes tonalidades, por ejemplo las de Argentina, que son muy famosas, sí que hay distintas tonalidades blanquecinas, verdosas, más parduzcas, rojas. La mayoría de las de Maltravieso están realizadas en ocre rojo, son en negativo la mayoría a través de una especie de canuto, escupían el ocre rojo y silueteaban esa mano. Y lo más llamativo de las de Maltravieso es que muchas de ellas aparecen solo con 4 dedos. Miguel. Eso te iba a preguntar, 4 dedos, ¿por qué? Pues no se Las de sabe. Maltravieso son de 4 dedos también. Muchas de ellas sí. Es muy curioso porque lo que falta es el meñique. Se pensaba que eran amputaciones. Hay muchas teorías para tratar de explicarlo. Una de ellas que dan los científicos es que fueran personas que por glaciación o por haber pasado mucho frío habían perdido uno de los dedos. Otra es la amputación. Se sabe, te hablaba de Papúa Nueva Guinea. Allí hay una tribu que cuando una persona de tu familia fallece se amputan en señal de duelo
uno de los dedos, por lo tanto estas tradiciones se mantienen, podría ser. Pero yo hablaba con Hipólito Collado, el presidente de la Asociación de todos los colectivos de arte rupestre en Europa y una de las partes importantes de esta investigación, y me decía que es muy difícil pensar que en esta época de la historia se amputaran los dedos porque tus manos eran la supervivencia. Entonces, quitarte un dedo es bastante complicado de asumir. Sí que es verdad que a través de pruebas infrarrojas que han hecho se han dado cuenta que lo que hacían era no marcar ese dedo, se lo tapaba, Miguel. El dedo sí que estaba, pero lo tapaba. ¿Por qué? Precisamente por esa creencia, quizá, de que los espíritus habitaban en la pared. Si ponían la mano completa, podían quedarse atrapados en ese mundo de los espíritus. Si quitaban un dedo, ya tenían algo de asiento sobre la tierra y no podían quedarse atrapados en el otro lado. Qué curioso. Manos en todos los sitios. ¿Hay más cuevas en Extremadura donde haya esas manos también? Es curioso porque, claro, Extremadura huye de esa norma franco-cantábrica, que es donde se dan la mayoría en nuestra zona. Parece que las más importantes pinturas están ahí en el norte, ¿verdad? En Efectivamente, Cantabria. nos encontramos con manos, además de en esa zona franco-cantábrica, en la Cueva de los Sardales, la hemos citado en este estudio por esas estalagmitas pintadas con ocre rojo, pero ahí tenemos 9 figuras de manos. En Málaga, en Maltravieso, como te he dicho, unas 70 aproximadamente. Nos encontramos también, es muy importante, en la Cueva del Castillo en Cantabria, con 50 manos, y como digo, bueno, pues sería la más importante la de Extremadura, y ya te podría citar por continentes, Miguel. En Francia también tenemos muchas, en Argentina te he citado, California, se dan por todo el mundo. Qué curioso. También tuviste la oportunidad de entrevistar a alguien que ha hecho un mapa de genoma. Sí, Carles Lalueza Fox, un investigador, un genetista muy importante que participó en el proyecto Genoma Neandertal. Cuéntame qué es eso, qué significa. Pues lo que hicieron fue, a través de restos que conservamos no mucho, tenemos la idea de que, claro, que había muchos neandertales. Tampoco había tanto, las poblaciones no eran tan grandes como nosotros ahora que estamos extendidos por todo el mundo. De los miles de neandertales que habría, pues de los restos que se han recuperado han tratado de sacar el genoma, han conseguido secuenciarlo y se han dado cuenta que todos los Homo sapiens aquí en Europa, fuera de África, tenemos un 2,5% de ADN neandertal. Espera, ¿eso significa que las dos especies... hubo hibridación, hubo contacto entre ellas, efectivamente se mezclaron, que esa es una de las teorías que trata de explicar ¿por qué desaparecieron los neandertales? Piensa que hace 40.000 años se produce ese choque. Aquí en la península llegamos nosotros, los Homo sapiens, procedentes de África. Eso está claro, ¿no? Que nuestro origen está en África. Está clarísimo. Los neandertales estaban aquí, proceden de otra línea evolutiva, aunque tengamos un ancestro común, evolucionamos de manera distinta. Hace 40.000 años se produce ese choque y es la época en la que comienza el declive neandertal y desaparecen hace en torno a 30.000 años. ¿Por qué? Entre las teorías está cambios climáticos. Hoy día es muy difícil de aceptar entre los expertos porque ellos estaban más adaptados que nosotros, que veníamos de África, aunque también es verdad que el ser humano allí, con ese cambio que hubo, paisajes más de estepa, pues ellos estaban acostumbrados a cazar en ese territorio, pero es complicado de asumir esto. Entonces se piensa que no es que desaparecieran por ese choque o que los aniquiláramos. Gracias a eso del genoma, a ese 2,5%, hemos descubierto que se mezclaron y que quizá les absorbimos, les asumimos y se fueron diluyendo su huella entre nosotros, ¿no? Que hoy día sobrevive en nuestro genoma y que algunos rasgos que tenemos como especie, hablaban en una noticia que leí, de esa hostilidad, de esa capacidad de lucha, todo eso que quizá nos viene de nuestra parte neandertal. Qué curioso, Lourdes, casi terminando, cómo cambia la historia con estos descubrimientos nuevos que se están haciendo y quizás los que vengan, cómo nos hará cambiar nuestro punto de vista sobre eso, nuestros ancestros. Ahora el gran reto, me decían los investigadores como Hipólito Collado, con los que he tenido la oportunidad de hablar, es seguir avanzando porque, claro, en esas cuevas como Maltravieso se han superpuesto pinturas de distintas épocas, en ver cuáles son neandertales,
cuáles son Homo sapiens para ver qué características tenían unos y otros, si realmente la capacidad simbólica, ese culto a la divinidad que tenían era el mismo o no. O sea, se trata de seguir avanzando en esa línea y, por supuesto, de terminar con ese mito de que eran unos salvajes y que si hacían algo cultural, digamos, era por imitación nuestra. Eso ha quedado totalmente defenestrado gracias a este estudio que, como digo, ha supuesto un cambio total, y pasar a estar orgullosos de que el arte más antiguo, es decir, lo que nos convierte en seres humanos y no en animales, está aquí en nuestra tierra. Lo tenemos aquí. ¿Cómo es la cueva esa de Cáceres? Maltravieso. Sí. ¿Tiene estalactitas o es una cueva seca? Es una cueva seca. Hay zonas que sí que es verdad que hay estalactitas, pero como digo, es que ha estado muy maltratada, Miguel. Hay distintas galerías. Esto es una zona que se llama, donde está en concreto la mano más antigua, la galería El Paso de la Serpiente. Y bueno, pues como digo, es una cueva que tenía restos óseos, incluso un cráneo trepanado, que se dieron cuenta que el individuo había sobrevivido a esa trepanación y siguió viviendo después un tiempo. Es una cueva que está enmarcada dentro de un espacio importante en lo que a prehistoria se refiere, y es el calerizo cacereño, porque tenía unas condiciones muy buenas. Y hay otras cuevas, como por ejemplo la de Santana o la del Conejar, que también están siendo estudiadas por el equipo Primeros Pobladores de Extremadura, algunos de ellos Eudald Carbonell, Antoni Canals, muy asociados con Altamira, y se están dando cuenta de todo el potencial que tienen y lo que todavía nos falta por descubrir allí. Y dices que se descubrió la cueva, pero no se vieron las pinturas inmediatamente. No, las se pinturas tardó tiempo. 5 años después. Déjame decirte también que hay otro tema ritual, Miguel, relacionado con los neandertales, que es el canibalismo. Tema polémico, pero se sabe por restos óseos que esos huesos, bueno, pues se les extrajo el tuétano, que fueron tratados. No está asociado esos huesos a épocas de hambrunas, por lo tanto era también parte de sus rituales de asumir, fíjate, hablabais de duendes, ¿no? De asumir la fuerza, pues un poco también relacionado con todo eso, de asumir la energía de los que ya no están y que se perpetúa hoy día en esas tribus de Oceanía, Papúa Nueva Guinea, de tener la energía del que ya se ha marchado a través de las manos, porque es un punto, esa energía sanadora, que las manos son mágicas. Recordemos también las reliquias cristianas, hay símbolos egipcios también de la mano, la representación de la primera persona de la Santísima Trinidad entre los primeros artistas cristianos también era una mano, por lo tanto es un símbolo. La mano de Fátima también. La mano de Fátima, la mano higa, que es esa mano donde el pulgar está rodeado por el resto de dedos en forma de puño, protector de los niños, la mano cornuda, esa mano roquera, como protectora de la fertilidad de los genitales masculinos y femeninos, o incluso los indios de las praderas marcar con pintura sus manos en el lomo del caballo para identificarlos. Sigue siendo un símbolo omnipresente. Qué curioso. Súper interesante, Lourdes, y súper revelador. ¿En qué estás ahora? ¿Qué estás preparando para la próxima vez que vengas al programa aquí a Madrid? Cosa que te agradezco, porque vienes desde Extremadura, vienes a Madrid al programa aquí en directo, te lo agradezco. No, las gracias a ti por dejarme vivir la radio de noche en directo con un maestro como tú, que aprendo muchísimo y me encanta venir. Y pues, Miguel, espero venir muy prontito a contaros que voy a publicar un nuevo libro, La Iglesia y sus enigmas, un libro donde hablo de todo lo que he investigado a lo largo de una década sobre asuntos religiosos. Hablamos de apariciones marianas, santos con capacidades paranormales, luces populares que se convierten en fiestas religiosas, demonios, exorcistas que ejercen en la actualidad. Pues he condensado ahí todo ese tema que también me apasiona, que es el de la Iglesia. ¿Lo hacemos la semana que viene? Me encantaría, pero vamos a esperar hasta que salga el libro en junio. Sí. Vale. ¿Forma de contacto contigo? Pues en redes sociales, Twitter @LourdesGM13 e Instagram, mi página web periodismoymisterio.com. Ha sido un placer, saluda a tu familia, que sigamos compartiendo sesiones de radio y sobre todo misterios. Y gracias. Gracias, Miguel, y hasta la próxima, espero, de verdad. Gracias. Gracias. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional,
con Miguel Blanco. Seguimos. Hace tiempo quisimos mostraros un trabajo que están haciendo en ese nuevo canal de Radio Televisión Española, Playz, algo que llaman El Punto Frío, que tiene que ver con todos estos misterios. Hoy ponemos el segundo capítulo. Benigno Moreno y Maika Aguilera son los realizadores. Es una curiosa historia, una dramatización que hoy os ofrecemos. Escuchad. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Diana, ¿pero qué...? He dicho que la he visto. Cariño, yo no he visto nada. Tú ibas dormido. Pero no ves. No hay nada, no hay nadie. Llevamos ¡Que la he muchas- visto, joder! He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera. Cariño, venga, hace mucho frío. ¡Calla! ¿Has escuchado eso? El Punto Frío. Un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 2. La portuguesa. Como metáforas del acto de desactivar a alguien de su ser, de su esencia, todo eso está en este Bone Dry, uno de los temas del flamante álbum de Eels, Reconstruction. Los llamamos así por la temperatura. Cuando se produce un fenómeno paranormal, la temperatura desciende de forma brusca. Y nos acercamos a uno de esos lugares. Un poco más adelante, junto a la base militar de Talavera la Real, una mujer y su bebé de apenas unos meses perdieron la vida en un accidente de tráfico. A ella se la conoce popularmente como la portuguesa. Y son muchos los que afirman haberla visto por esta carretera Nacional 5. Luchan contra la crueldad de estar vivas, como la protagonista del primer relato que da nombre al libro. Pablo. El que nunca se duerme en el coche. No se debe confundir la historia de la portuguesa con la leyenda de la chica de la curva. En esta última, una joven que es recogida por un conductor alerta a este acerca de un punto peligroso en el que ella misma perdió la vida. Cuando el conductor se gira asustado, la joven ha desaparecido. Pero en el caso de la portuguesa, ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Atrás! He visto a una mujer en la carretera. ¿Qué dices? Ha aparecido en el otro carril y... Cariño. Llevaba un... en el caso de la portuguesa, su aparición es repentina, más enfocada a provocar accidentes que a evitarlos. Eso es respira. ¿Mejor? Pero, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Es evidente que no todos estos encuentros terminan en accidente. Te he dicho que la he visto. Cariño, yo no he visto nada. De ahí que tengamos los testimonios de decenas de personas ¿Lo ves? que relatan su experiencia con la portuguesa. Camioneros, conductores solitarios, grupos de jóvenes o matrimonios. ¡Que la he visto, joder! He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera. Cariño, venga, hace mucho frío. Calla. ¿Has escuchado eso? Diana, no podemos estar aquí en mitad de la carretera. Es peligroso, es que no lo ves. ¡Calla! Diana. ¡Suéltame! He visto a una mujer que cruzaba la carretera y se metía por aquí. Y creo que necesitaba ayuda. Llevaba un bebé en los brazos. ¿Ayuda? ¿Y dónde está?
Si alguien necesita ayuda, se queda y no se va. No desaparece. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas ahora? Algunos testigos hablan de una mujer que camina con las manos sobre el vientre, dando a entender que está embarazada. Otros afirman sin dudar que la mujer porta entre sus brazos a un niño de pocos meses de edad. No escucho nada, Diana. Viene de ahí detrás. Eso de ahí es una base militar. Puede que fuera un soldado o algo así. Un soldado de guardia fue la primera persona en llegar al lugar del accidente. Vio a la mujer y al bebé malheridos, muy graves. Pidió ayuda, pero las unidades médicas llegaron demasiado tarde. ¿Lo escuchas ahora? Detrás de esas piedras. Ahí está. No te muevas. Quédate ahí. Quédate tú si quieres. ¿Hola? ¿Hola? Aquellos que decidieron bajar de sus vehículos encontraron algo que dista mucho de cualquier explicación. ¿Está bien? ¿Hola? Una mujer, vestida con ropas rasgadas, de pelo largo y negro, sentada junto a unas rocas, de espaldas a la carretera. Señora. A los testigos. ¿Se encuentra bien? Venga. Una mujer Dame la mano. para la que la ayuda llegaba demasiado tarde. Deje que le ayude. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Levanta! ¡Vamos, dame la mano! ¿Dónde se ha ido? ¡Vamos, Diana! ¿Dónde está la mujer? ¡Joder! ¡Vamos al coche! Estaba ahí. He visto que estaba. ¡Vamos, métete en el coche! ¡Ya no está! ¡Sube al coche! ¡Vámonos de aquí! Diana y Pablo regresaron a su coche y escaparon de ese punto incapaces de encontrar una explicación a lo que vieron. Creían atender a una mujer que necesitaba ayuda. Sentada en aquellas piedras de ahí, intentaba tranquilizar a su bebé. Pero de repente, tras un desgarrador grito, la mujer y su bebé simplemente se desvanecieron ante la mirada de la pareja. Ellos son probablemente los testigos más recientes del fenómeno paranormal que transita por esta Nacional 5, junto a la base aérea de Talavera la Real. El misterio de la Portuguesa. Desconozco las causas o los motivos por los que aquella visión se cruzó en el camino del matrimonio, pero lo que sí tengo claro es que ellos creen al 100% lo que vieron. ¿Realidad? ¿Imaginación? No seré yo quien dé respuesta. Quizás seas tú el que lo haga, si algún día terminas en este punto frío. ¿Ya está? Sí, ya está. Hemos terminado. Ya sé que 10 minutos tuyos son 2 horas mías. Estoy congelado. Joder, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Alguna queja más? ¿Quién es Rocío? No ha parado de escribirte. Anda, vamos. No te quejes tanto, que todavía queda montar todo esto. Pero estar en mi casa y no tomar por culo. Vamos. Oye, en serio, ¿quién es Rocío? El punto frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. De hace 2 años. ¿Eso me dices, sí? Sí. ¿Sí? Le desaparecen cosas en su casa. ¿Sí? Sobre todo ropa. Dice que lleva 2 años, que por las mañanas lo primero que hace es abrir la puerta de su armario, del armario ropero, para ver si tiene todas sus camisas, y siempre desaparece una o 2 camisas. Lo que tiene fijación con las camisas. ¿Sí? Pero por lo visto le ha llegado a robar también dinero. Es listo. Incluso las llaves de casa, ¿sí? En 2 ocasiones. Habrá que entrevistarle, que nos cuente más la experiencia. ¿De dónde? Es Juan Carlos. Nos ha llamado desde León. Vive León. allí mismo, Vale, sí. Pues, Juan Carlos, dentro de nada te llamamos y nos cuenta la historia de ese duende. Pero lo lleva muy bien, ¿eh? Lo lleva con humor. Sin vergüenza. Sí, dice que bueno, que ya se ha acostumbrado a compartir su ropa con ellos.
Bien. ¿Más cosas que nos cuentes? Bueno, saludar a nuevos oyentes que se nos incorporan al programa, por ejemplo a Miguel Ángel Gallegos, que nos escribe desde Uruguay, o a Ricardo Uribe desde Medellín, Príncipe de la Oscuridad, que nos escucha desde México, y en Puerto Rico está Robert Colón. A todos ellos, gracias por escucharnos. Y oyentes también que nos descubren desde... Pues nada, desde hace poquito. Y, por ejemplo, uno de ellos es Cristian Plaza, que hace tan solo un mes que descubrió nuestro programa y nos escribe unas palabras muy bonitas, ¿no? Y muy contento porque le hacemos mucha compañía. Pues, Cristian, tienes ahí un montón de programas para ponerte al día de todo el pasado que tiene el Espacio en Blanco, así que prepárate. Pues sí, qué maravilla. Por ejemplo, los que sí que siguen el programa desde hace muchísimos años son una peña de amigos que viven en un pueblecito de Castellón que se llama Almazora. Y allí está Alejandro Sanz, que no es la primera vez que nos llama. Esta noche nos ha vuelto a llamar para contarnos que han montado un pequeño programa de radio allí en una emisora local de Almazora y que desde allí hablan de nosotros. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Ganadores del concurso que teníamos para hoy? Pues tenemos a 5, como de costumbre, a Jesús Albertazzi de Tenerife, Ana María Alba de Cádiz, a Germán Hernández desde Barcelona, Maribí López Sevilla y Raúl Sanz de Castellón. Solamente necesitamos que nos mandéis vuestra dirección postal a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es y os mandamos el libro enseguida. Perfecto. Feliz semana. Habrá más misterios la semana que viene. Preparados. Vienen invitados especiales. Así es. Y se me olvidaba una cosa importante. Hemos recibido unas fotos muy bonitas de Murcia, ¿no? Del Congreso de Murcia. Sí, que nos las ha enviado. Tengo por aquí su nombre. ¿Dónde estás? Se me ha ido. Sí, no, Leonardo Garre. Nos ha enviado varias fotos del Congreso y nos gustaría mucho, Leonardo, si nos estás escuchando, que nos las mandes al correo electrónico, porque la verdad es que eres un fotógrafo excelente y alguna de ellas nos gustaría guardárnosla de recuerdo. Sí, señor. Gracias, Leonardo. Gracias a todos los que estuvieron allí. Gracias a ti. Nos vamos. Y terminamos por hoy. Para todos nosotros ha sido un placer estar esta noche aquí rodeados de duendes, hablando de ellos y conociéndolos un poco más. Ojalá os haya gustado también ese segundo tema de las manos. Mientras llega la segunda cita, 7 días, feliz semana para todos. Nos esperan más enigmas, no perdáis esa cita, no perdáis estar junto a nosotros en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, nuestros mejores deseos, disfrutar de la primavera. Y os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio.
aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.